Son las 3 de la, son 3 de la mañana con 10 minutos. Allá ustedes ya 5 de la mañana. Por la gracia de Dios estamos aquí. Un nuevo día, mitad de semana, gracias a Dios también ya. Y pues esperando que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros el estudio de su palabra. Eh, Dentro de los eventos finales, hay alguien que juega un papel preponderante entre todo lo que va ocurriendo, entre todo lo que está pasando principalmente. La Biblia, hacia el tiempo del fin, ya casi, digámoslo, ya no bajo la gracia, sino bajo el juicio de Dios, bajo las plagas, lo identifica de la siguiente manera. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, dice así, Apocalipsis 16, 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Acuérdese usted que la palabra de Dios en Apocalipsis, usando la tipología del Antiguo Testamento, nos habla de Babilonia, ¿cierto? Nosotros cuando estudiamos Daniel, el libro de Daniel, que lo que es Apocalipsis y Daniel se deben estudiar a la par. Cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, vemos que la Babilonia de los días de Daniel, la Babilonia literal, cayó precisamente porque el cauce del río Éufrates, literal, fue desviado y por ahí entraron los medos y los persas. Y Babilonia literal cae bajo los medos y persas allá para el año 538 antes de Cristo. Bueno, precisamente la Babilonia, la mística Babilonia del tiempo del fin, este sistema, este falso sistema religioso, cae también, se seca el río Éufrates y es preparado, dice, para los reyes que vienen de Oriente. Nosotros hemos identificado, hemos aplicado esos reyes, nada menos y nada más que a la deidad, a la deidad. El Señor Jesús dijo en su palabra, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces nosotros hemos identificado esos reyes de oriente como la deidad, ¿verdad? Viniendo sobre las nubes de los cielos. Bueno, es preparado el camino a los reyes de oriente, pero sucede algo. En la fase final de todo lo que está ocurriendo, dice el versículo 13, vi salir de la boca del dragón, Satanás, de la boca de la bestia, el sistema papal, y de la boca del falso profeta, protestantismo apóstata, tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios haciendo milagros que van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí que yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Qué interesante. Mire, quiero que note algo, mi querido hermano. Qué interesante. Mire, en la recta final, Satanás hace hasta su último esfuerzo para volver a engañar a las personas. Y uno podría decir, bajo las plagas ya no hay gracia. ¿Qué chiste tiene que Satanás engañe? Pero a lo que hemos estudiado, Satanás por lo menos tendrá dos apariciones, ¿sí? Una como hombre y la más fuerte y la más grande, imitando a nuestro Señor Jesucristo.
imitando a nuestro Señor Jesucristo y sus demonios imitando a los ángeles. Habrá engaños de toda índole, de tal magnitud que dice Primeros Escritos, que aún se aparecerán demonios personificando a los apóstoles, quienes vendrán a decir que el día de reposo ha sido cambiado, que vienen a comunicarnos eso desde el cielo. El papel preponderante entre la unión representada por la bestia, el sistema papal, y el falso profeta, el protestantismo apóstata, el papel preponderante para que estos dos se unan, cosa que ya ha sucedido, lo juega Satanás a través de lo que identificamos en la palabra de Dios como el dragón, el espiritismo. Nosotros le llamamos el espiritismo moderno, y le llamamos el espiritismo moderno porque no es que Satanás comience a trabajar ahora. Ha trabajado toda la vida. Su primer sermón espiritista fue predicado en el mismo jardín del Edén, allá en Génesis capítulo 3, versículo 4, cuando le dijo a Eva, no moriréis. Allí Satanás predicó el primer sermón sobre la inmortalidad del alma. Pero en el tiempo final, Satanás trabajará como nunca antes por todos los medios para engañar. Ayer veíamos en el contexto de Apocalipsis 13 que él hará incluso hacer descender fuego del cielo a la tierra. Y aunque muchos han interpretado esto como algo que va a ocurrir de forma literal, como el propio Benny Hinn, predicador evangelista ecuménico, dijo, yo tengo el poder y puedo hacer que llueva fuego del cielo a la tierra, sin duda se aplica en simbología a los falsos derramamientos del Espíritu Santo que va a haber. Ahora miren, la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12 nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni fue hallado ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y aquí es la parte importante. ¿Cómo es que engaña al mundo entero? ¿Cómo engaña al mundo entero? O sea, dice, el cual engaña al mundo entero, pero ¿cómo lo engaña? Y aquí es donde entra precisamente todas esas ramificaciones, las cosas que él está haciendo. Y uno pensaría que la brujería, el curanderismo, como le llaman acá, acá en México, en el mundo entero, algo que le llaman chamanes, la adoración, el culto a la muerte. Uno pensaría que esas cosas, los satánicos abiertos, pues sin lugar a duda, eso mencionado es parte del engaño, pero no es como Satanás engaña al mundo entero realmente en su totalidad. Satanás hoy en día, como lo menciona allí, menciona las ranas, no solamente porque sean estos animalitos inmundos, como los demonios, que son espíritus inmundos, sino por las características que tienen. Las ranas se mueven perfectamente en el agua, y el agua en profecía, como todos sabemos, allá en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, representa muchedumbre, representa gente. Es decir, a través de sus elementos, a través de sus agentes, Satanás se mueve entre la gente. Satanás se mueve entre la gente. Y las ranas tienen otra característica importante,
atrapan con la lengua a su presa. ¿Sí? Falsas doctrinas, milagros, señales. La palabra de Dios nos enseña en en Segunda de Corintios, capítulo 11, Segunda de Corintios, capítulo 11, qué es lo que en este momento le da mayor éxito a Satanás. Sin lugar a duda, hay mucha gente que está siendo engañada por el culto a la muerte, mucha gente que está siendo engañada adorando al diablo abiertamente. Yo mismo escuchaba allá en Colombia el famoso templo a Satanás, que fue tan popular y se escuchó por muchas partes. Este hombre que promueve el culto, dice él, a Lucifer, ahí en Colombia, y en muchas otras partes, vuelvo y repito, los brujos y todo esto, pero esa no es la parte más importante. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del mundo no está situado a adorar al diablo abiertamente, sino que muchos indirectamente lo están adorando. Y ese es el mayor engaño. Corintios nos los presenta de la siguiente manera. En segunda de Corintios, en el capítulo 11, dice la palabra de Dios a partir del versículo 1. Quiero que noten, mis queridos hermanos, cómo se refiere el apóstol Pablo ya a la iglesia de ese tiempo, pero cómo se aplica más esta palabra a este tiempo. Dice 2 Corintios 11:1. Quiera Dios que me toleren un poco de mi locura. En verdad, tolérenme. Porque os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia es una virgen pura, dice Pablo, y yo quiero que ustedes se mantengan así, puros, porque ustedes se han desposado con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Mas temo, dice el versículo 3, de alguna manera, como la serpiente, hablando de Satanás, símbolo de Satanás, la serpiente, engañó a Eva. Acuérdense, hermanos, que Adán no fue engañado, pero Eva sí fue engañada. Y Satanás, a través de la serpiente, engañó a Eva. ¿Cómo la engañó? Dice, con su astucia. Así sean corrompidos vuestros sentidos de la simplicidad que es en Cristo Jesús. ¿A través de qué medios Satanás en el jardín logró engañar a Eva? A través de sus sentidos. Eva vio el fruto. Eva escuchó lo que la serpiente le dijo. Eva finalmente tocó el fruto, olió el fruto y terminó probando el fruto. A través de los sentidos, lo que la mensajera del Señor llama en Hogar Cristiano las avenidas del alma. Es a través de los sentidos, la gente ve los milagros, la gente oye las falsas doctrinas y finalmente la gente se come, termina asimilando ese mensaje que viene mezclado con suficiente verdad para que la persona no se percate que es un engaño. A Satanás no le da éxito predicar error, no. A él le da éxito predicar 99% de error, de mentira, de engaño, con 1%, 99%, perdón, de verdad, con 1% de engaño. Él dice, yo voy a darle bastante verdad, pero le voy a poner 1%, 2% de engaño. Y esto es suficiente para corromper. Por eso el papel preponderante en la crisis final, en esta época que nos ha tocado vivir, lo está jugando el espiritismo moderno, el que une estos dos sistemas, la triple alianza, el falso profeta, el dragón, la bestia. Pero ¿quién los une? Satanás a través del espiritismo moderno. Dicho de otras maneras, los milagros que se hacen en el sistema católico apostólico romano los hacen los mismos demonios que los hacen en el sistema
que se conoce como el falso profeta, el protestantismo apóstata, y que se hacen dentro de la santería, la brujería, la hechicería, el satanismo. Los mismos demonios que trabajan en un lugar, trabajan en otro. Ahora, miren, dice el versículo 4, y a esto es lo que le da éxito a Satanás. Porque si alguno viene y predica otro Jesús, nosotros sabemos que no hay más de un Jesús, pero hay falsos cristos. Y no solamente tiene que ver con alguien que se manifieste y diga, yo soy Jesús, no. Tiene que ver con personas, con agentes de Satanás que hablan en el nombre de Cristo. Y dice que el que os hemos predicado, o recibís otro espíritu. Nosotros sabemos que no hay más de un Espíritu Santo, hay un solo Espíritu Santo verdadero, pero hay falsos espíritus. El apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dijo, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, probadlo, porque muchos han salido, muchos han venido. Luego dice, u otro evangelio. Nosotros sabemos que solamente hay un evangelio verdadero y en nuestro mensaje, el mensaje del primer ángel precisamente, ¿qué es lo que viene anunciando el mensaje del primer ángel? El evangelio verdadero, el mismo evangelio que viene desde el jardín del Edén. ¿Sí? Temed a Dios y darle gloria. Dice el mensaje del primer ángel, que ese ángel trae el evangelio eterno. Pero ahí dice aquí, recibís otro evangelio. ¿Por qué? Porque hay falsos evangelios. Entonces, a Satanás no le da éxito eh, el, el engañar a la gente. Sí, claro, mucha gente está engañada con lo que es el espiritismo abiertamente, lo que ya mencioné anteriormente. Pero la gran mayoría de gente, incluso, escuche lo que le voy a decir, mi querido hermano, incluso adventistas, algunos de ellos, serán engañados por estas falacias, por falsos cristos, falsos espíritus y falsos evangelios. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazándose como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Muchos de nosotros pensaríamos que el engaño solamente se va a lograr y está siendo para el mundo así llamado protestante, para el mundo así llamado católico, para el mundo así llamado el mundo espiritista, los santeros, los brujos y todo este tipo de gente. Muchos de nosotros pensaríamos, pero no. El diablo tiene especial cuidado en poder engañar al pueblo de Dios. La otra noche, o la otra mañana más bien, yo les recomendaba un capítulo titulado Las trampas de Satanás. Así se llama, Las trampas de Satanás. Y está en el libro Testimonios para Ministros en la página 472. Y quiero leer alguna parte, un párrafo o dos solamente de este libro que dice así. Mientras el pueblo de Dios se acerca a los peligros de los últimos días, Satanás sostiene diligentes consultas con sus ángeles acerca del plan más eficaz para destruir su fe. Él ve que las iglesias populares ya están dormidas y arrulladas por su poder engañador. Mediante sus agradables sofismas y sus milagros mentirosos, puede continuar teniéndolas bajo su dominio. Por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son estos? Nosotros, los adventistas del séptimo día. ¿Qué dice Satanás? Aquel grupo ya lo tengo en mi bolsa, bajo los milagros que estoy realizando ahí.
Aquellos también. A estos ni se diga, me adoran abiertamente. Los brujos ni se digan. Pero los que me preocupan es este grupo, es esta minoría que está esperando la segunda venida de Cristo y que se está esforzando por guardar todos los mandamientos de Dios. Y el gran engañador dice, hermano, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. Mantengan la mente de la gente en tiniebla hasta que esta obra haya terminado, la obra de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y nos aseguraremos el mundo y la iglesia también. Terrible lo que el diablo asevera. Y usted puede leer ese capítulo completo, las trampas de Satanás para esta época. Y usted puede darse cuenta si le han dado resultado. Me da tristeza decirlo, que tristemente le han dado resultado muchas de ellas contra el pueblo de Dios. En este mismo libro, dice en la página 402, para que usted vea que este engaño no solamente sería a los que, en la página 409, perdón, no solamente sería a los así llamados al mundo protestante o al mundo católico, sino que el enemigo atacaría especialmente al pueblo de Dios para este tiempo final. Mire lo que dice en la página 409 el mismo libro, Testimonios para Ministros. Dice así, ministros no santificados se están alistando contra Dios. Están alabando a Cristo y al Dios de este mundo. Al mismo tiempo, mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás. Y por sus acciones dicen, no este, sino Barrabás. Presten atención los que leen estas líneas. Satanás se jacta de lo que él puede hacer. Quiere destruir la unidad que debe existir en la iglesia y por la cual Cristo oró. Él dice, saldré, seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para calumniar. Albergue al gran engañador y al testigo falso. Una iglesia que ha tenido gran luz. Una iglesia que ha tenido gran luz. ¿Y qué sucederá? Y esa iglesia desechará el mensaje que el Señor le ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones, falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ellos porque él sabe cuál es la verdad. Muchos, ¿cuántos? Muchos ocuparán nuestros púlpitos, los nuestros hermanos, nuestros púlpitos adventistas, sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que se creen saber tanto. Oh, si también tú conocieras, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Qué terrible, qué tremendo. Saben, en el capítulo de las trampas de Satanás, allí menciona también que la gente cree lo que sus ministros le dicen. Y dice allí, y al actuar por medio de los ministros, obviamente hablando allá de los ministros populares, de los pastores populares, dice, al actuar por medio de sus pastores, puedo engañar a la gente a mi antojo. Pero fíjense, qué interesante, el diablo lanzaría un ataque contra el mundo cristiano, pero lanzaría un ataque más fuerte contra los que esperan la segunda venida de Dios y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos, la iglesia adventista del séptimo día.
El espiritismo moderno crecería de tal forma que aún penetraría y se manifestaría en sectores de la iglesia a través de sus agentes, como dice acá en 2 Corintios, falsos apóstoles, falsos obreros, obreros fraudulentos, falsos pastores, falsos predicadores, falsos profetas. Como dice aquí, no nos debe maravillar porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no debe ser maravilla si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ahora mire, eso es lo que Satanás está haciendo hoy en día. Está trabajando como nunca antes a través del espiritismo moderno. Pero no solamente está logrando engañar al mundo cristiano que no guarda los mandamientos de Dios, sino que está engañando a muchos de los que guardan los mandamientos de Dios también. Dice allí lo que acabamos de leer, que desde púlpitos adventistas se sostendría la pega de Satanás por la infernal antorcha, encendida por la infernal antorcha. Y dice que si se albergaban dudas, que si se albergaba incredulidad, aún los ministros fieles serían quitados, serían retirados de entre los que se creen saber tanto. Qué interesante, porque nosotros hoy en día estamos viendo una situación muy triste y muy terrible, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, donde se promueve muchas veces predicadores, se promueven pastores que están pisoteando nuestros principios, pero se bloquea a pastores que están exaltando nuestros principios y están dándole a la trompeta un sonido certero. Qué interesante, porque la profecía se cumple. Mire lo que dice acá. Voy a leer en Eventos del Tiempo Final, en el capítulo 5, titulado Fuerzas Opositoras. Mira lo que dice acá, mi querido hermano. Vi que los esfuerzos de Satanás, y esto se escribió manuscrito 7, es un manuscrito 7 del 24 de agosto de 1850, es decir, después de que Dios levanta este bendito movimiento en 1844, cumpliendo la profecía de Daniel 8, 13, 14 y Apocalipsis 10, que menciona que surgiría este movimiento, surgiría de un chasco. Así fue profetizado por Dios. Como la iglesia cristiana surge de un chasco, este movimiento surgiría de un chasco. Prácticamente 6 años después, 1950, miren lo que dice el Señor. Vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe que su tiempo es corto. Eso dice Apocalipsis. Eso dice precisamente Apocalipsis cuando habla de Satanás, que es arrojado del cielo a la tierra. Después dice en el versículo, allá Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios, la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, dice el versículo 12, alégrense cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay! Cuando decimos ay, cuando algo nos duele, ¿verdad? ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso Apocalipsis 12, 17, hablando del remanente final, cuando dice que el dragón se enfurece, se llena de ira contra la mujer, contra la iglesia, pero se va a hacer guerra ya en el tiempo final específicamente contra el remanente. Y ese remanente tiene algunas características interesantes. Ahí en el versículo 17 dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora miren lo que dice acá. Vi que los esfuerzos de Satanás son más poderosos que nunca, porque sabe que su tiempo es corto. Él lo sabe.
Él no pierde el tiempo, mi querido hermano. Él no anda perdiendo el tiempo en cosas que no vale la pena. Él está enfocado en lo que debe hacer, engañando al mundo entero, Apocalipsis 12:9, y engañando a la iglesia. Si nosotros no despertamos, si nosotros no nos ponemos las pilas, también podremos ser engañados. Dice acá, porque el tiempo es corto y el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. La palabra de Dios, la inspiración dice que cuando nosotros seamos sellados, dice que los sellados son inconmovibles. El sello escatológico en el tiempo final. Dice, son inconmovibles los sellados. Entonces Satanás sabe que tiene que trabajar ahora, antes de que se dé el sellamiento, porque una vez sellado el pueblo de Dios, no puede engañarlo. Es decir, ha pasado esa etapa. Obviamente, él sabe que tiene que trabajar ahora. Dice acá, es corto y que el sellamiento de los santos los pondrá más allá del alcance de su poder. Ahora dice, ahora, en estos momentos, obrará de todas las maneras posibles. Y escuchen, e intentará lograr mediante todas sus insinuaciones. Número 1, que los santos estén desprevenidos. Número 2, se duerman en la verdad presente. Qué interesante. Tenemos la verdad presente, pero ¿cómo estamos? Durmiendo, ¿verdad? Y número 3, o duden de ella. Ah, qué interesante. Al que no lo toma desprevenido, no le interesa, vive como si todo estuviera normal. Cristo ya Cristo viniendo ahí, dice, no, eso no es Cristo, eso no es Cristo. Estoy predicando que Cristo viene y que Cristo viene. Y hoy cumplimos este año 180 años que están predicando que Cristo viene. Eso no es Cristo. No, mira los eventos que están sucediendo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, lo que está ocurriendo la ONU, lo que se está promoviendo. Dice, eso no es Cristo. Todavía va a pasar muchos años, todavía para que Cristo venga. Desprevenidos. ¿Cuántos no están así dentro de la iglesia? Desprevenidos. Pero también dice, se duerman en la verdad presente. ¿Tenemos la verdad presente? Claro que sí, tenemos la verdad presente para este tiempo, pero ¿cuántos no están dormidos a pesar de que tienen la verdad presente? Están dormidos, como dice allá de las vírgenes. Se durmieron, aunque 5 de ellas hicieron provisión, tenían aceite extra, se durmieron, dormidos en la verdad presente. Y la verdad presente que se debe estar predicando para este tiempo. Se les debe estar dando a la trompeta un sonido certero, dormidos. No, que no se hable de eso, que no se hable de profecía, que no se hable del mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué? Si ese es nuestro mensaje. Y el tercero me llama la atención, dice, o duden de ella. Ah, no está desprevenido. Tampoco se duerme en la verdad presente, lo va a llevar a que dude de ella. ¿Y cuántas corrientes de doctrina no están surgiendo? Díganme ustedes, hermanos, ¿cuántas corrientes de doctrina en el así llamado pueblo adventista no están surgiendo? Muchísimas, demasiadas. La negación del santuario como fundamento de nuestra fe, la falsa aplicación de la naturaleza de Cristo, la negación de la deidad, especialmente del Espíritu Santo, la negación de los testimonios, lugares donde los tiran, los mismos dirigentes tiran los testimonios y los queman. Y si esos libros no se usan más. Tantas cosas que están ocurriendo. El diablo está trabajando y quisiéramos decir que no ha ganado ventaja, pero ha ganado ventaja. Ese es el auge del espiritismo moderno, no solamente en el mundo, con los milagros que están ocurriendo en esas iglesias, sino con lo que está ocurriendo también dentro, desgraciadamente, de nuestra amada iglesia. Y sigue diciendo acá, o duden de ella. ¿Para qué va a hacer esto? Dice, para impedirles así que sean sellados con el sello del Dios vivo. Ah, ese es el propósito de Satanás, finalmente, que seamos sellados. Dice, también vi que dentro de no mucho, Satanás aparecerá en forma humana
y que los ángeles, los demonios, pues, estarán todos alrededor de ellos, de nosotros, de los santos, buscando alguna manera de devorarlos. Y sigue ella relatando eso una vez que le habla a la iglesia, que le menciona a la iglesia, ella que le da este consejo a la iglesia, lo que Satanás quiere hacer con los que estamos en la verdad presente, ya sea que dudemos de ella o que nos durmamos o que estemos desprevenidos. Entonces ella comienza a hablar en el párrafo que sigue de los golpes misteriosos. Dice ella que eran efectos del poder de Satanás, haciendo referencia a ella a cómo comienza el espiritismo moderno allá en 1848, 4 años. Qué coincidencia, ¿verdad? 4 años después de que Dios levanta el movimiento adventista. Allá, con las hermanas llamadas Foss, ¿verdad? Estas hermanas Foss, me parece que sí, son las hermanas Foss. Y viene lo de los golpes misteriosos y el espiritismo empieza a aumentar, aumentar, aumentar. De hecho, ella lo menciona en primeros escritos en la página 213 de la siguiente manera: el auge del espiritismo moderno. Ella dice: vi la rapidez con la que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad de un rayo, uno de los símbolos con los cuales se representa a Satanás, el rayo. Recuerdan, el Señor Jesús dijo allá en Lucas capítulo 10, versículo 17, que él mismo echó a Satanás. Él vio cómo cayó Satanás del cielo como un rayo, dice. Bueno, dice acá: el ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista dentro del tren. Parecía, escucha esto, mi hermano, parecía que el mundo entero, no es lo que dice Apocalipsis 12:9, engaña al mundo entero. El mundo entero iba dentro de ese tren. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso, imponente personaje a quienes todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante: ¿quién era aquel jefe? Me respondió: es Satanás, disfrazado de ángel de luz. No se aparece, no se manifiesta como ese, disfraza de ángel de luz. Dice: ha cautivado al mundo. Ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando. Y todos marchan con relampagueante velocidad. ¿A dónde? A la perdición. Qué interesante esta parte final. Su agente, es decir, Satanás es el principal líder, pero su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista. Él no es el maquinista, Satanás no es el maquinista. Satanás es el que controla, Satanás es el que dirige la orquesta, el que dirige la máquina, la locomotora. Pero el que le sigue a él es el maquinista, el que lleva la máquina. Y otros, dice, agentes suyos, o sea, otros ángeles caídos, otros demonios, están empleados en diversos cargos. ¿Cómo está eso de diversos cargos? Ah, bueno, es que Satanás no engaña a todos igual. Aquellos los engaña con el culto a la muerte, ¿cierto? El culto, como le llaman acá, a la santa muerte, que de santa no tiene nada, porque la muerte es resultado del pecado. Entonces, tu demonio, tú vas a tomar este cargo y los vas a engañar a ellos con ese culto. Tú, por otro lado, los vas a engañar a estos de acá con esta religión llamada la santería. Tú a estos abiertamente los vas a engañar diciendo que el diablo es alguien bueno, que Satanás, que Lucifer, que no sé qué. Tú a estos otros los vas a engañar con falsos milagros, predicando de Jesús, diciendo que tienes un evangelio y hablan del evangelio y hablan de Cristo y hablan de los milagros y predican la palabra en esas iglesias y ocurren milagros. Ahí está. Y tú acá a estos otros los vas a engañar a través de las imágenes, pensando que esas imágenes son las que les hacen los milagros. Y luego escoge otro grupo especial y tú dices, ustedes se van a concentrar en los adventistas. Donde quiera que haya un hijo fiel de Dios, que esté predicando la verdad presente, que esté tratando de vivir conforme a lo que Dios ha mandado, allí se va a levantar también un demonio para vigilar,
¿Sabías eso? Para vigilar. Estamos siendo vigilados por Satanás. Y llegaría el engaño a tal grado también, aún dentro de la iglesia, que desde los púlpitos se sostendría la tea de la infernal tea satánica, encendida por Satanás. Ahora mira, mi querido hermano, a lo que nosotros hemos llegado, para que tú tengas una idea. Te voy a platicar algo que ocurrió aquí en México. Tremendo. Hay un estado aquí en México que se llama Tabasco. Y en ese estado de Tabasco, una hermanita, una hermana adventista del séptimo día, miembro de iglesia. Esa hermana tiene una amiga y esa amiga de ella es evangélica. Y esta hermanita, años postrada en una silla de ruedas, la hermanita adventista. Y entonces un día la hermanita evangélica le dice, bueno, es que en tu iglesia dice realmente yo no veo que se sienta el poder de Dios, yo no me doy cuenta, dice, que realmente haya la manifestación del Espíritu Santo. Y de alguna u otra manera la convence de que se vaya con ella a una cruzada evangelística de su iglesia. Ahí están 3-4 días en esa cruzada de evangelismo que hacen, con esa música, ¿verdad? Ojo con esto, dentro del espiritismo moderno, la música juega un papel preponderante. La música, ojo con eso, la música juega un papel preponderante dentro del espiritismo moderno. Y antes de seguir con el testimonio, abro un paréntesis. Cuando se adoró, cuando Nabucodonosor erigió la imagen de la bestia allá en el valle de Dura, tipología, Daniel 13 es una tipología de Apocalipsis 13. Incluso el espíritu de profecía lo dice así con sus letras, que nuevamente se va a erigir una nueva imagen. Es una tipología. Pero cuando se erigió esa imagen por Nabucodonosor, ¿qué fue lo que llevó a todos a estar concentrados en la adoración a esa imagen? La música. Sonaron todo tipo de instrumentos al mismo tiempo. Qué interesante. Entonces llegó cierro el paréntesis, continúo, llegó esta hermanita al evento de su amiga, la evangélica, y empiezan con esa música, ¿cierto? Esa música peculiar, es el movimiento carismático, esa música ya no solamente se oye en sectores evangélicos, se oye en sectores católicos y tristemente tengo que decirlo porque no me lo puedo callar, se oye en sectores adventistas ese tipo de música, tristemente. Entonces empieza a escucharse esa música, va preparando la mente, va preparando el corazón, una hora, se está preparando, se está preparando, se está preparando y finalmente entra el hombre que dice ser un apóstol, dice ser un profeta, bueno, él dice tener todos los cargos y empieza a llamar a gente que está enferma y entre esa gente que está enferma pasan a la hermana adventista con silla de ruedas y aquel hombre empieza a hablar en una lengua extraña que para ellos dicen no, que es estar hablando en lenguas, que no es otra cosa, sino así con su nombre lo voy a decir, invocación a demonios, en lenguas muertas, son invocaciones a demonios, y hace que aquello se empiece a derramar, y la hermana en silla de ruedas, años de estar en silla de ruedas, escuche, se levanta de la silla de ruedas y empieza a caminar. Tremendo milagro. ¡Wow! Lo más duro vino la siguiente semana. Esta misma hermana, y esto es algo real, ¿eh? Esto ocurrió acá en México. Sucedió, no lo estoy inventando. ¿Sí? La siguiente semana la hermana llega caminando a su templo adventista. Caminando. Un templo grande. Y ella entra caminando y la mirada de todos los hermanos en ella. Pero aquí viene lo más terrible, hermano. Lo que me hace temblar y ver la condición en la que estamos, desgraciadamente. La mitad prácticamente de la iglesia dice, pues de repente ese milagro sí lo pudo haber hecho Dios. Porque dice la palabra de Dios
salí de ella, pueblo mío. Entonces Dios tiene pueblo ahí, y por ese pueblo que tiene ahí, pues Dios hace milagros ahí también. Aparte, el Señor tiene pueblos en todas partes, porque la mensajera del Señor dice que en la Iglesia Católica está la mayoría, y sí es cierto, eso dice, ¿verdad? Y que esto y que el otro, así que no atribuyamos al diablo lo que pudo haber hecho Dios, y gloria a Dios porque la hermana fue sanada. La otra mitad abiertamente dijo, eso es obra del diablo, pero empezó a haber ahí una división, porque la mitad de los hermanos decía que era obra de Dios, porque ahí hay gente sincera, ¿verdad? ¿Cierto o no? Y la otra mitad decía, no, pues eso es obra del diablo directamente. Gracias a Dios el pastor que estaba en ese distrito, tomó las cosas de forma muy sensata y le dice a la hermana, hermana, sin lugar a duda, yo veo que en usted se ha hecho un poderoso milagro. Sí, pastor, gracias a Dios. Mire este milagro, Dios me sanó. Después de tantos años de estar en silla de ruedas, Dios me ha sanado. Hermana, yo la quiero ver en la oficina pastoral, terminando el culto. ¿Puedo? Sí. Y se vieron el pastor, un grupo de dirigentes, de hermanos, y ella. Le dice, mira, hermana, sin lugar a duda, yo creo que Dios hace milagros. Lo sigue haciendo estos milagros. Pero también Satanás hace milagros. Milagros mentirosos. Me gustaría que pudiésemos nosotros corroborar, comprobar que este milagro viene de Dios. ¿Le gustaría? Ah, claro que sí, yo estoy segura que es Dios el que me ha sanado. Mire, vamos a arrodillarnos, hermano, y vamos a hacer varias oraciones. Vamos a orar. Y si usted fue sanada por el poder de Dios, usted se va a levantar y va a seguir caminando. Pero si a usted la sanó un poder diabólico, un demonio, usted vuelve a la silla de ruedas. ¿Está de acuerdo con eso? Y ella dijo, sí, claro que sí. Comenzaron a orar, hermano. Terminó orando el pastor. Oraron también los hermanos. Y la hermana ya no se pudo levantar. ¿Por qué? Porque un espíritu inmundo había hecho ese milagro en una adventista del séptimo día. Ahora, eso no me llama la atención tanto porque yo sé que muchos serán engañados. Pero ¿cómo? De un templo, prácticamente la mitad, diciendo, aseverando que posiblemente sí, no posiblemente, ese milagro fue de Dios, porque ahí hay gente sincera. Hermano, hermana, sí, claro, hay gente sincera. La palabra de Dios, sí es cierto, dice, salid de allá, pueblo mío. La gran mayoría del pueblo de Dios se encuentra todavía en Babilonia, claro que sí, pero esos sistemas están corrompidos. La palabra de Dios dice que cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo no se manifiesta en sistemas que están corrompidos, puede manifestarse en una persona individual, en su sinceridad, en su ignorancia de no conocer la verdad, pero no en esos sistemas donde los tiran con el saco, les mojan con agua. Yo he visto iglesias incluso que hasta el espíritu de la risa, el espíritu de borrachera, eso lo que se manifiesta ahí, hermano, es demonios lo que se manifiesta. Esas manifestaciones del espiritismo moderno, cómo Satanás está engañando al mundo entero hoy en día con estos espíritus a manera de rana con falsas doctrinas y falsos milagros, y lo seguirá engañando hasta el último momento. Y el engaño va en aumento, quiero que sepas. El engaño va en aumento, cada vez va aumentando más, hasta que llegue el grado que dice primeros escritos, que hasta los apóstoles se van a parecer que no son los apóstoles, son demonios que tomarán la forma de los apóstoles para engañar. ¿Y qué pasará con los que fueron preparados de antemano? Escuchando espíritus engañadores. ¿Sabes qué dice la mensajera del Señor? La mensajera del Señor dice que muchos, muchísimos, apostatarán de la fe. Primera de Timoteo, capítulo 4. Es bien interesante ver cómo lo aplica ella esta palabra que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, en los postreros tiempos, ahora en este tiempo, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus
engañadores y doctrinas de demonios. O sea, no solamente engaña por medio de los falsos milagros, sino engaña a través de las doctrinas. Sí. Ay, mi querido hermano, esto está duro. Sí, él es el que está uniendo o ha unido al catolicismo y ha unido al protestantismo. Como leíamos ayer, a través del espiritismo se han dado la mano. Pero no solo eso, dice, debo engañar también a los adventistas del séptimo día. Debo de infiltrarlos. Debo hacer que no estén preparados para cuando Cristo termine su obra intercesora en el cielo. Eso dijo, dice, las trampas de Satanás, testimonios para ministros. De tal manera, dice, de esta manera nos aseguraremos el mundo y también la iglesia. Qué aseveración tan arrogante y tan soberbia que él se pretende asegurar la propia iglesia que fue levantada por Dios. Y si tú te duermes, el enemigo te va a engañar. Bendito sea Dios, Dios tendrá un remanente fiel. ¿Sabes? Viene a mi mente, en la palabra de Dios, viene a mi mente aquella ocasión cuando el enemigo quería destruir a Eliseo. ¿Te acuerdas? Y que mandaron un gran ejército de noche allá en Segundo de Reyes, capítulo 6. Y yo me acuerdo de algo que me llama la atención allí. Dice que es que el rey de Siria hacía planes en su cámara más secreta y esos planes eran revelados a Eliseo por medio de Dios. Y que el rey se enfureció, el rey se enojó porque dice, ¿quién es el vendido? ¿Quién es el que le está pasando información a Israel? Y le dicen al rey, no, rey, sino que el profeta Eliseo. ¿Cómo que el profeta? Sí, hay profeta en Israel. Y manda, dice, bueno, tráiganlo, apréndanlo, mátenlo. Y mandan por Eliseo, ¿cierto? Y cercan la ciudad. Y cuando el sirviente de Eliseo se levanta y ve cercada la ciudad, tuvo miedo. Señor mío, ¿qué haremos? Y le dice a Eliseo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Quiénes estaban con ellos? Está hablando del mundo. Ahí hay una tipología del mundo de la guerra espiritual que estamos viviendo. No está hablando de los soldados solamente, no. Hablando de los que iban con los soldados, de los demonios. Como Eliseo le dice al Señor, ábrele los ojos, ábrele el sentido espiritual, Padre, a este joven, para que vea el mundo espiritual que no vemos. Y fueron abiertos sus ojos y pudo ver los ángeles malignos que estaban con ellos, pero también los ángeles de Jehová que acampaban alrededor de ellos. ¿Sabes por qué te cuento esta historia? Porque Eventos del Tiempo Final dice, y con esta cita quiero terminar esta mañana. Mira cómo dice, si nuestros ojos se abrieran, ¿tenemos los ojos abiertos o no? Al menos los que estamos acá todos vemos, gracias a Dios. Pero hablando de ese sentido espiritual que ha sido velado y que nos permite ver el mundo espiritual, en los brujos ese sentido se abre. Por eso logran ver los espíritus que son espíritus de demonios, pero les hacen creer, el diablo les hace creer que son muertos. Pero sabes que en los profetas ese sentido es abierto y por eso logran tener esas visiones y por eso logran ver el mundo espiritual. Sabes, estaba yo viendo recientemente una hermanita que anda aquí con nosotros, que está aquí con nosotros y otros hermanos, nos estaba enseñando fotos de la casa de la mensajera del Señor, donde la mensajera vivió allá en Estados Unidos, que ven que es como un museo que se va y se visita y todo, y nos enseñó una foto y dice, miren, la que anda guiándolos a todos allí dentro de la casa y les anda explicando, es bisnieta de la hermana Ellen de White, es bisnieta de ella, y me enseñó específicamente una foto que le tomaron como a un cuadro así grande que tiene muchos nombres en inglés, y dice, menciona a la bisnieta que esos son nombres de ángeles que la visitaban a ella. Y traduce uno del inglés algo así como que guardián celestial, el mensajero celestial.
y nombres así curiosos. Qué privilegio, imagínense, el ver los ángeles del Señor, porque los profetas no es para ellos, no está velado ese sentido, pueden ver el mundo espiritual. Por eso la hermana Joy tuvo tantas visiones terribles donde también ve al enemigo y lo que él está planificando. Y al igual que en los días de Eliseo, nosotros podemos decir hoy, gracias a Dios porque hay profeta en Israel que nos ha ayudado a entender los tiempos. Uno de los libros tremendos para esta época, que debiese estar circulando por el mundo entero, El conflicto de los siglos. Casi le cuesta la vida a la mensajera del Señor ese libro. El enemigo la quiso matar cuando Dios le empezó a dar las visiones de ese libro. Pero gracias a Dios, Dios le preservó la vida. Pero mira, no me alargo más, quiero terminar con esta cita. Mira cómo dice, qué hermoso. Si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro derredor a los ángeles malignos, tramando alguna manera de dañarnos y destruirnos. ¿Qué veríamos a los demonios? ¿Qué están tramando para destruirnos? Pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está siempre sobre Israel para el bien, y él protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en él. Cuando el enemigo irrumpa como una inundación, ¿a qué hace referencia aquí? A la persecución de la Edad Media, que dice que el dragón echó tras la mujer agua como un río. Acuérdense, las aguas representan, sabemos, ¿verdad? Muchedumbres, gente, la persecución. Bueno, aquí dice, cuando el enemigo irrumpa como una inundación, el Espíritu del Señor enarbolará un estandarte contra él. Debemos obrar mientras dura el día. Y cuando Satanás viene con su poder para oprimirnos, debemos tener fe en Dios y vencerlo. Si no podemos vencerlo, debemos ayunar y orar, y sin duda obtendremos la victoria y el triunfo sobre Satanás. Mis queridos hermanos, estamos viviendo en un tiempo peligroso, donde estamos siendo bombardeados por toda clase de engaño, donde aún menciona la inspiración, desde nuestros púlpitos se sostendría la infernal tea satánica. Milagros mentirosos, engañosos, el diablo falsificando todo lo de Dios. Aún el engaño entraría a muchos adventistas, falsas doctrinas, aún milagros también. Ahora más que nunca nosotros debemos orar, nosotros debemos ayunar. Se debían de apartar, dice ella, días para ayunar, para orar, para consagrarnos. Gloria a Dios por este grupo. Entendidos en los tiempos, alabado sea Dios. Qué hermoso nombre, entendidos en los tiempos. Gloria a Dios, que así sea, que todos seamos entendidos en los tiempos, para que seamos como aquellos que menciona Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos, dice, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Este tema, el auge del espiritismo moderno, no ha terminado. El enemigo irá aumentando sus acechanzas. El enemigo va aumentando sus falsos milagros, va aumentando todo lo que está usando, hasta que llegará el grado, y muchos desgraciadamente que no se prepararon, que no se consagraron, que no estudiaron, serán engañados. Que Dios nos ayude y nos proteja de los terribles engaños del enemigo. Es mi deseo para ti en esta mañana que podamos permanecer firmes, podamos permanecer fieles, entendidos y despiertos, porque lo que está sucediendo y lo que viene no se compara. Que Dios pueda bendecirnos esta mañana.